¿Cómo soltar el miedo a equivocarse? ¿Qué podemos hacer para lograr no tener tanto miedo a la equivocación? Porque muchas veces estamos con el temor a equivocarnos, en vez de poder disfrutar de lo que podemos expresar o de lo que podemos o cómo lo podemos expresar. Cuando nos equivocamos, cuando no lo hacemos como deberíamos de hacerlo, nos alejamos de una estructura y nos acercamos más a la realidad de cómo nos sentimos, porque a veces nos forzamos y nos exigimos a actuar o a querer funcionar de una forma que no es la nuestra, y a veces nos pedimos tanto que al final nos equivocamos, y nos equivocamos porque no vamos en concordancia, nos exigimos mucho más y no vamos en concordancia a lo que podemos gestionar. Estamos aquí, Esperanza Sánchez y Jaume Campos, en directo para todos vosotros y todas vosotras. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, gracias por ser tan puntuales. Nosotros nos hemos retrasado ahí 2 o 3 minutillos. Sí. Hoy vamos a pasar calor, no porque sea verano, sino porque teníamos una sorpresa, pero hemos tenido que cambiar la orientación. Sí, porque se ha puesto en marcha. A ver si se ve. Sí que se ve. Sí, piscina al fondo, Tania. Sí, piscina al fondo. Y ahí la barbacoa, si es que vamos a pasar un poco de calor, queríamos ponerla de fondo, pero bueno, no ha podido ser por cuestión de luces. Por las luces, claro. Así es que, bueno, hemos fluido, no lo consideramos una equivocación, sino un experimento que no ha salido. ¿Qué puedo aprender? La próxima vez ya sé que tengo que tener focos para abrir las luces. Dice Out 1984, si hacéis brasas me acerco. Sí, pues ves viniendo porque ese es el objetivo, no era calentarnos. No, y más en verano. Y más en verano, sí. Tener un plan B, claro, siempre. Para mí, igual que Esperanza, para nosotros el fuego es algo increíble. Ah, claro, es Ali, perdona, la que he dicho. Claro, dice, me acerco. Yo digo, como tengas que coger el avión y acercarte, llegas tarde, pero no, es Ali que está aquí cerquita. Bueno, pues hoy hablamos del tema de cómo soltar el miedo a equivocarse. Y bueno, Jaume ha empezado con una introducción súper potente, que igual después nos la tiene que volver a recordar, porque yo creo que en el principio, entre que llegamos, nos sentamos, componemos el móvil, cada uno se sitúa y era una información muy poderosa y muy profunda, así es que después nos la vuelves a recordar. Vale. Yo ahora me gustaría que empezarais a interactuar. Bueno, lo primero, darle me gusta, compartirlo, simplemente es darle al avioncito ese que hay abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, para que otras personas nos puedan ver en directo y interactuar y preguntar. Y ahora la pregunta para vosotros es, ¿tenéis miedo a equivocaros? De eso ya hemos hablado esta semana. ¿Qué hacéis con ese miedo? Como si intentáis soltarlo, intentáis no tener miedo. Ignorarlo, disimular, normalizar, empujar. ¿Qué hacéis cuando tenéis miedo a equivocaros? Hacer como que no pasa nada. No pasa nada. Nadie lo ha visto. Compartirnos cómo lo vivís vosotros, cada uno de vosotros, para que podamos aportar más cosas que las que a nosotros nos vienen ahora al pensarlo. Entonces, bueno, esta semana hemos estado hablando de la equivocación y del perfeccionismo, que van totalmente ligados. Al final, por miedo a equivocarnos, nos volvemos exigentes, buscamos la perfección para que no haya fallos, para que nadie me diga nada, y entramos ahí en un bucle que es un poco el que nos estabas comentando. Acordaros siempre que la perfección está en la cabeza, pero no en el corazón. Porque la perfección del corazón es vivir el momento y disfrutarlo. Y esa perfección necesita mucho trabajo personal. Necesita ir barriendo un poco todo el entorno para lograr que haya una buena limpieza personal para poder gestionar lo que deseas. Eso hay que repetirlo, porque... Pues, ya ves. No, yo. Repítelo tú. Repito la importancia de que para poder vivir el momento y disfrutar del presente, que es algo que se dice mucho, y uno piensa pues que lo que tiene que hacer es no pensar en el pasado, no pensar en el futuro, relajarse, concentrarse en el ahora y ya está.
pero no es tan fácil. No es tan fácil soltar el miedo, no es tan fácil quitarse las preocupaciones. A lo mejor en un momento de meditación, de relajación o con alguna actividad que te desconecte, lo puedes conseguir temporalmente. Pero no es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Por eso Jaume ha dicho que ese es el mayor regalo, disfrutar del presente, pero que para conseguirlo hace falta un trabajo personal. Ese trabajo personal es limpiar los conflictos emocionales que tenemos dentro, que viene un poco por los impactos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y que son el campo de cultivo de las preocupaciones, de los pensamientos negativos que a veces queremos quitárnoslo, de las obsesiones, de los miedos, del bucle, de otra vez estoy repitiendo la misma historia. En otro entorno distinto, siempre es la misma historia, en un entorno o en otro. De los conflictos, del no entendernos con los demás. O sea, todo eso tiene una razón de ser. Entonces no podemos apartarlo simplemente porque hagamos nos intentemos concentrar y ya está en el presente. Hace falta limpiar toda esa parte que hay inconsciente dentro de nosotros. Y limpiar no significa... sacar la escoba y barrer. No, ni la aspiradora tampoco. Limpiar significa tomar conciencia de cómo me siento y empezar a aprender de mí. Darme cuenta de por qué actúo de esa forma. No intentar rechazar cómo actúas, sino de tomar conciencia de cómo actúas. Porque en la medida que tomas conciencia de cómo actúas y te vas dando cuenta que es como un símbolo, cada forma de actuar, cada forma de interpretar son símbolos que de alguna forma se han ido estructurando dentro de ti a través de las vivencias que hayas vivido en tu entorno. Y eso te ha llevado a expresarte de una forma. Y tenemos que partir de esa expresión. Aunque nos dé vergüenza, aunque nos juzguemos mucho, nos ataquemos, nos exijamos, debemos de partir de lo que expresamos. No es nuestro fondo, pero es nuestro principio. Desde ahí podemos ir deshaciendo el nudo que nos impide poder disfrutar mejor de nuestra vida. Eso significa que si identificamos que tenemos miedo a equivocarnos, no hay que intentar soltarlo, no hay que intentar no tenerlo, no hay que empujar para no tenerlo o para no sentirlo, sino empezar por ahí. Si tengo miedo, tengo miedo. Aprender a manejar eso, cómo lo hago, que bueno, para eso está, pues ya sabéis, la formación de la educación emocional Jaume Campos, las sesiones del método Jaume Campos, la comunidad. Todo esto es para que podamos ir entendiendo por qué sentimos lo que sentimos y a raíz de eso generará un cambio. Entonces el miedo o el soltar el miedo no sería un objetivo y tal vez muchos habéis venido con papel y lápiz para empezar a apuntar consejos, que bueno, daremos alguno, pero sobre todo es la práctica, ¿no? Y vale, acepto que tengo miedo a equivocarme y a partir de ahí puedo indagar, empezar a bucear y descubrir de dónde viene, a qué se debe y qué hace que esté ahí. Porque si intento no tenerlo, es como ignorar que está lloviendo y salir sin paraguas, pues te vas a mojar, quieras o no quieras. Como esa actitud positiva, ¿no? De querer ser positivo, cuando en realidad uno en su interior no está viviendo esa positividad, sino intentar hacer el esfuerzo para sentirse de una forma que uno no está sintiendo. Y tenemos que partir siempre de donde estamos, porque para lograr reconocer la autoestima, tenemos que empezar a reconocer cómo actuamos, cómo nos sentimos, cómo interaccionamos con el mundo, porque eso nos va a permitir, a partir de ahí, empezar a profundizar a partir de esos sentimientos, de esas emociones, de esas sensaciones, a profundizar y empezar a descubrir qué es en realidad lo que siento en mi interior, que muchísimas veces no es como nos expresamos. Sofía dice: hola, encantada de conocerlo. Pienso que equivocarse es parte del aprendizaje y no es ni bueno ni malo. ¿Eso está bien y es así? Teóricamente. Claro, teóricamente. Hay que ver cómo lo vives en la experiencia. Cuando te equivocas, si te lo tomas igual de bien, ¿no? Y bueno, no pasa nada, sigo adelante, lo sigo intentando, o notas que te genera algún tipo de frustración, de rechazo, de rabia, de tristeza.
de enojo contigo misma, de exigencia. Esa sería la realidad emocional, ¿no? Porque a nivel mental podemos pensar muchas cosas, pero hay que ver si después hay coherencia, ¿no? Si la parte emocional está en coherencia con eso. Si lo tomo como... Es importante que lo que hablemos, porque vivimos en un mundo de lectura, en un mundo de ideas y conceptos analíticos, mucha mente, mucho conocimiento, pero poca integración emocional. Y es importante aprender a integrar las emociones a través de las vivencias que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Y es importante acceder a ellas y ver qué puedo aprender de la situación cuando sé gestionar. Y yo lo que os diría que es importante aprender a integrar, porque si no lo integro dentro de mí, si no lo vivo, será una teoría que en un momento dado entenderé, pero que cuando estalle volveré a la situación que he actuado, como he actuado siempre. Y uno a veces se sorprende de si esto ya lo tenía muy claro, si esto ya lo tenía súper claro, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que voy atrás en vez de delante? Son palabras y frases que hemos utilizado muchísimas veces, pero que no son la realidad, son interpretaciones. Ni se va para atrás, ni se queda uno atascado. Simplemente es que solo se entienden, se aprenden, pero realmente no se están integrando en el interior. Es un poco lo que nos han enseñado, ¿no? Porque desde pequeños se nos cohíbe la forma de expresarnos, pues si un niño quiere jugar, quiere gritar o está llorando, y los adultos siempre intentamos corregir eso, ¿no? Transmitir la buena educación, no expresar, no ser claro, no transmitir lo que sientes, porque no es el momento, no es el lugar, y eso hace que nos vayamos desconectando de lo que sentimos y vayamos más en función de lo que espera el entorno. ¿Qué hago para que mamá esté contenta? ¿Qué hago para que papá me haga caso? Si suspendo, me castigan. Si suspendo o me equivoco, me corrigen. Entonces hay tanto condicionamiento en la sociedad, en nuestros padres, en nuestro entorno, los profesores, siempre a intentar corregir el error, muchas veces desde el castigo, desde la reprimenda, que... Eso a un niño o a una niña que lo único que quiere es que la quieran. Y entonces, por una parte, necesito que me quieran y quiero hacerlo bien para sentir la aprobación de mis padres, que me quieran y me valoren, y por otra parte quiero ser yo. Y a ver cómo se come eso. Muchas veces ni siquiera sé qué es lo que yo quiero. Eso también. Sino que pensamos, de hecho ahí vienen los bucles, ¿no? A la hora de tomar decisiones o de hacer lo que uno quiere, nos quedamos ahí estancados porque es como, no, si no sé lo que quiero. Y bueno, no es que no lo sepamos, sino que hay un caos dentro que no vemos la claridad. De eso ya hay un live, así es que buscarlo, el tema de tomar decisiones. Así que no luchéis contra las emociones. Las emociones son para aprender de ellas cuando una persona tiene recursos. Si no tiene recursos, no. Cualquier mecánico, cualquier fontanero, cualquier albañil, cuando tiene que hacer algo, una habitación, azulejos, colocar azulejos, cualquier cosa, tiene que saber hacerlo. Nadie puede coger el azulejo y ponerlo en la pared como le dé la gana. Tendrá que tener una serie de materiales, una serie de cosas para hacerlo. Nadie haría eso sin saber. Sin embargo, con las emociones sí que lo hacemos. Con las emociones interpretamos lo que creemos, lo que calculamos, o las saludamos de lejos, o a lo mejor ni tan siquiera las saludamos. Las ignoramos. NRGG2602 ¡Uy, qué largo! dice, creo que tener claro qué espero de mí me aleja del miedo a equivocarme. ¿Cómo lo ves? Tener claro qué es lo que espero de mí me aleja del miedo a equivocarme. Sí, eso sí. Pero la claridad vendrá cuando vendrá. Primero tendrás que gestionar para obtener la claridad. Porque es como que has cogido el centro de la tarta, que está muy bueno, porque estamos muy lejos de la conexión. Sí. Puede ser que haya algún corte. Sí, puede ser que haya algún corte, sí. Estamos cerca. Igual se calienta el móvil también con el calor.
Porque nosotros estamos ya sudando. Sí, ya estamos. Pero bueno, ahora está más tranquilito. Se nos está pagando, nos vamos a quedar sin cena. Pues lo más importante es eso, ¿no? Bueno, Tania dice, cuando me equivoco siento pánico a las represalias. Había mucha violencia en mi infancia. Bueno, daros cuenta que yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. Podemos lograr que tenga un sentido el presente a través de la gestión del pasado. Entonces, lo que pasó, Tania, pasó. Pero es conectar con esa niña, de cómo se sentía, entrar dentro, que tú lo sabes hacer muy bien, y bucear dentro de la emoción, acceder a esa niña, conectar con ella, ver qué necesitaba en ese momento y crear un diálogo con ella, que esto parece pequeño, pero esto lo dividimos en 5 fases y en las áreas de la vida y en la comunidad. Fijaros si hay lo que he dicho, pero es para que entendáis que se puede generar un diálogo, porque si no, se queda como un disco rayado, de mi época, un disco rayado, que se queda ahí sin hablar, y se queda rayado en el mismo punto, y se queda rayado en un punto, en lo que me pasó, en lo que sentí, si sentí abandono, si sentí inseguridad, si sentí pánico, cualquier cosa se queda ahí, y a partir de ahí, yo lo que hago es reproducir ese proceso. No sé si os pasa, pero me gustaría que me dijerais si os pasa o no os pasa. Lina dice, es que mostrar las emociones nos deja al descubierto. Claro, eso es así, pero por eso precisamente hay que primero aprender a escuchar las emociones. No es simplemente ser visceral y decir o expresar lo que siento en cualquier lugar. Precisamente de lo que os estamos hablando es de empezar a trabajarlas en un entorno seguro, donde sé que hay gente que me está entendiendo, que me sostiene y que me ayuda a aprender de ahí. No se trata de sacar la rabia y hasta que eso se agote, porque a mí a veces yo he hecho trabajos donde lo manejaban desde ahí, saca la rabia hasta que se agote, pero no se trata de eso, sino de aprender. Si siento rabia, ¿qué hay más allá de la rabia? Es como si, pues ahora intentamos que no salga el humo. Si no apagamos el fuego, el humo seguirá saliendo. La rabia, el miedo a equivocarse, un poco todo lo que estamos hablando, son emociones más a nivel superficial. Si yo, cuando lo siento, lo comparto con una persona, un especialista del método Jaume Campos, que sabe cómo trabajar eso, esa vulnerabilidad se va bajando porque te sientes acompañado, te sientes entendido, sabes qué hacer con eso y al final te ayuda o te permite conectar con tu propia paz. Eso, en la medida que lo vas aprendiendo después, Lina, tú lo podrás aprender y practicar en tu casa, en tu habitación. No necesitas ir expresando lo que sientes a tu familia o a la gente de tu alrededor. Y si en algún momento lo tuvieras que hacer, ya no se vive tanto como que vas desnuda, sino lo vives como algo más natural, lo puedes incluso manejar, sabes cuándo expresarlo, cuándo no expresarlo. Es un mundo totalmente distinto, ¿no? O sea, hay todo un aprendizaje alrededor de las emociones. Por eso decimos que no intentéis aplicar lo que os decimos en casa solos, ¿no? Porque se trata de un aprendizaje que requiere un acompañamiento y ver que hay diferencias con lo que nos han enseñado hasta ahora. Lo que quiero que entendáis que nosotros partimos de unas experiencias nuestras personales y es algo que queremos aportar. No es lo mejor, ni creemos que es lo único, ni queremos que es el número 1. Simplemente queremos acompañaros en procesos personales que uno siente esa necesidad de poder aprender a gestionar. Y nosotros enseñamos a acompañar y a compartir lo que nosotros hemos vivido dentro de nosotros. Ese punto de que se puede aprender de las emociones, que aunque parece que uno es más débil cuando se permite expresar lo que siente, más vulnerable, ¿no? Más vulnerable, se van a reír de mí, se van a burlar de mí. En realidad esa es la experiencia que tenemos y se trata de sacar un aprendizaje de ahí. Cuando tú entiendes tus emociones, en realidad te vuelves más fuerte, más seguro, te puedes proteger a ti mismo.
que es un poco el planteamiento que hacemos. O sea, no es una propuesta de que venga a empezar a expresar lo que sentís, sino a aprender a entender lo que estáis sintiendo, que hay todo un mundo ahí por descubrir. Y la comunidad Jaume Campos pues es un punto de inicio para empezar a daros cuenta que estáis en una comunidad donde se os entiende, donde podéis contactar directamente conmigo y con Jaume para ir resolviendo dudas del día a día. O sea, esto no es algo inalcanzable, no es un ideal que estudio y después no sé cómo aplicar, sino precisamente... Son aportes a la vida diaria, lo que de alguna forma nosotros hemos ido practicando a través de 36 años y cerca de 10.000 personas, lo queremos compartir para que os ayuden en vuestro proceso personal diario. Y así fundamos la comunidad Jaume Campos para que la persona pueda comentar cosas y podamos ir creando un diálogo y aprendiendo de lo que vamos viviendo del día a día. Ali, creo que es una pregunta, dice, pero tener objetivos bajos es esquivar el afrontar, el sentir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasas? No sé si es qué pasa cuando no llegas. No sé si te lo he leído bien, Alicia. Pero es el tema de poner objetivos bajos, ¿no? Es como para no arriesgarme, para no afrontar la posibilidad de que me equivoque. Para mí, los objetivos bajos son como sistemas de compensación. Yo hablo más de los sistemas de compensación, que son los pequeños sistemas del día a día, desde los dulces, desde, bueno, distintas cosas, el ir comprándose cosas, siempre para olvidar otras cosas, porque el hecho de comprar, hay que comprar, pero no es lo mismo comprar para compensar que comprar porque necesitas comprar, no es lo mismo. Entonces tenemos que aprender a distinguir lo que es compensar de lo que es actuar porque necesitas hacerlo, porque en la vida diaria tienes que comprar cosas, vivir cosas, experimentar cosas, no es lo mismo. Y los sistemas de compensación pueden ser desde irse de fiesta, yo qué sé, cualquiera, ponerse a ver, no sé, series de televisión, pero con una necesidad muy fuerte, y si no lo veo, no, pero que también puede ser esa necesidad o esa obsesión, o ese agarre, esa dependencia en cualquier cosa, desde la espiritualidad, el yoga, el esto, aquello, andar, lo que sea, hacer gimnasia, el gimnasio, cualquier cosa, si me aferro a ella, estoy cambiándolo desde ser una cosa que de alguna forma es buena, pasa a ser algo, una necesidad, una dependencia que si no hago eso, no me siento, no existo, no valgo. Sí, es como decía Alicia, no querer afrontar la realidad yendo por otros caminos, como si dijéramos, pues por miedo a equivocarme, a suspender un examen, me pongo malo, o se me rompe el coche, o busco otro escape, ¿no? Una salida fácil. Pero al final el no afrontar las situaciones, que si no las afrontamos es porque no podemos a nivel emocional, porque hay un bloqueo y eso hay que trabajarlo, pero que buscar el camino fácil, como el esconder lo que siento, no, bueno, tengo miedo a equivocarme, pues evito no tomar acción, por ejemplo. Eso al final es lo que va a hacer que nos equivoquemos, porque precisamente estamos ocultando el miedo, las inseguridades, y eso hará precisamente que antes o después salga, porque la vida nos lleva a afrontar situaciones. Entonces, cuanto más lo escondamos, peor va a ser. Es como si yo quiero sacarme el carnet de conducir, pero me da miedo y no lo hago. Bueno, pues al final pues no me lo saco, pero hago para que mi pareja me lleve. Y a lo mejor... O justifico la situación para no sacármelo. Y me creo lo que realmente no estoy sintiendo. Por eso, en la comunidad hablamos de sinceridad, humildad y responsabilidad. Porque son los tres elementos que hacen que la realidad surja. Cuando no hay sinceridad, cuando no hay humildad
Y cuando no hay autorresponsabilidad, es decir, ¿qué tengo yo que ver con lo que está pasando? Cuando alguien no se plantea eso, pues tendría que ver un poco que no está hablando de emociones, sino está manejando las situaciones. Cotuso dice, a mí el miedo a equivocarme me lleva al trabajo y me bloquea el pánico. Uf. Bueno, el trabajo también puede ser, el volcarse. Muchísimas veces, ¿cuántas veces una persona trabaja muchísimo y lo único que está haciendo es encubrir la debilidad o el miedo a tener que afrontar ciertas cosas o en la relación de pareja o con los hijos? Hay muchas preguntas por ahí, ¿no? Sí. No quieren que cenemos, ¿eh? El fuego se está apagando. Espera un segundo. Vale, Porque seguimos. me he ido yo. Se ha ido la conexión, bueno, se ha ido Jaume. Bueno, no sé si te quedaba algo por decirle a Cotuso. Lo que no sé es qué quieres decir, si que por miedo a equivocarte te enfocas en el trabajo o que es en el trabajo donde identificas que hay un miedo a equivocarse. Me bloquea el pánico. El pánico al final, claro, lo que te está mostrando es que la niña se siente incapaz de afrontar situaciones, porque por el miedo a equivocarse, lo que sea. Y sobre todo que la llevas a demasiado extremo. Cuando entra uno en el pánico es porque no reconoce los escalones de tensión que va subiendo y que llega un momento que estalla. Entonces, yo te recomendaría que estuvieras más atenta a lo que vas sintiendo sin tener que llegar a ese punto tan alto. Ese punto diríamos que es el 8. Y pues con un 2 o con un 3 ya es suficiente como para parar, respirar y decir ya es suficiente. Sí, porque nos han enseñado esa parte, ¿no? De que hay que afrontar los Empujar, miedos, empujar, de empujar, tirar para adelante. Claro, y uno pues tira y al final tu cuerpo te está acumulas, avisando. tiras, acumulas y al final... Lina, gracias. Tania dice, gracias Jaume, así haré. Fue ayer que me di cuenta de ello. Todo llega cuando debe llegar. Así es, Tania. Nelsi dice, a mí me pasa, creo que ahí voy. Cuando conecto con mi niña interior, conecto muy bien con el sentimiento y siento una necesidad de quererme. Luego llego en un estado de contemplación. Pero es al final, porque hay todo un diálogo entre medias. O sea, el hecho de que notes el sentimiento y sentir una necesidad de quererte, hace falta expresar y dialogar con la niña para darle exactamente, no el sentimiento, darle exactamente lo que esa niña necesitaba en ese momento. ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Qué es lo que no le dieron? ¿Qué es lo que sigue esperando a que le den? Ahí está la clave. Y luego ya vendrá ese estado de contemplación. Pero el estado de contemplación es como el estado de la espiritualidad. La espiritualidad viene como consecuencia del equilibrio de la personalidad. El problema es que muchas veces la gente lo que quiere es llegar a la espiritualidad como si fuera la meta, y sin darse cuenta que eso tiene que ser una consecuencia, no una meta. Sí, hay mucha confusión ahí. Alicia no, lo decía por el comentario de arriba. Vale. Ali dice, como decía ella, que tener claro que espera de ella... vale. Como decía ella, que tener claro que espera de ella la aleja del miedo, si lo que espera es más bajo de lo que realmente ella quisiera, podría haber un saboteo para esquivar el miedo a equivocarse. Sí, eso desde luego. Claro, seguro, ¿eh? Al final todo lo que sea dar vueltas alrededor de lo que estoy sintiendo, estoy manejando, estoy evitando la situación y como hemos dicho, no es que haya que afrontarla, hay que afrontarla pero hay que tener recursos primero, hay que entender que me está deteniendo, que me bloquea, que hace que tenga ese miedo, porque si no, si lo cojo y simplemente lo que quiero es que eso no esté, ya voy mal. No hay que soltarlo, hay que entender qué hace ahí y después el miedo irá desapareciendo.
NRGG, es que el nombre lo sabemos. Soy un él, nada que ver con objetivos bajos. Soy un él, simplemente tener visualizado el horizonte. No sé qué decir. Pues que a veces ponemos mucho el foco en el objetivo, en lo que queremos conseguir, es como siempre el final de la película, ¿no? Claro, es como, si yo quiero ir hacia el final de camino, pues tengo que mirar hacia el final para ver qué tengo que hacer, qué recorrido tengo que transitar. Pero no es así, en todo caso, o sea, si lo recorro y lo consigo, pues genial. Pero a menudo nos encontramos situaciones que nos bloquean, como el miedo a equivocarnos. Entonces no tengo que seguir enfocado en el horizonte, sino ver qué me impide avanzar, qué hace que me cueste tanto. Cada vez que hay algo que yo siento que me cuesta, es porque hay un bloqueo emocional. Entonces tengo que pararme, aprender a gestionar, aprender a escuchar mis emociones y empezar a resolver. Pero muchas veces nos manejamos desde la parte mental sin tener en cuenta la emocional. Y ahí entonces es cuando entramos en bucle. Nos dice que te lo comentaba sin juzgar y desde el cariño. El comentario que ha hecho Ali. Sí, sí. Bueno, pues en definitiva, cómo soltar el miedo a equivocarse, ya sabéis que no sería un objetivo, sino es una consecuencia del trabajo personal, de empezar partiendo por el miedo a equivocarse, poder identificarlo, sentirlo, aceptarlo y después aprender. Es la parte más difícil del desarrollo personal. La parte más difícil del desarrollo personal es la aceptación. Cuando descubres, cuesta aceptar, porque mucha gente lo que intenta es huir, justificar para no querer ver y quedarse ahí. Pero claro, tenemos que seguir adelante, porque cada situación nos permite descubrir un poco más cómo nos sentimos. Mira lo que podíamos haber hecho. Que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Ay, señor. Y nosotros aquí sin saber cómo hacerlo. Tú ves cómo Estaba diciendo para que luego digan que no evolucionamos. Lo tenemos ahí detrás, solo tenemos que cambiar el enfoque de la cámara. ¿Cómo sabías que ese es el enfoque de la cámara? Porque acabo de verlo, digo, anda, claro, si hay una forma de ver el otro lado. Y así pues, Lina se ríe. Claro, así podéis disfrutar del fuego con el fondo de las palabras de Jaume y Esperanza. ¿Qué dirías para cerrar? Y así, mira, queda ese fondo. Bueno, yo es que el fuego es algo increíble. Y además es hipnótico, ¿no? Sentarte ahí al lado del fuego, comentando experiencias incluso, es un buen sitio donde poder expresar lo que uno siente y dejarlo descargar todo ahí para que se queme y siga transformándose en el universo. Así que, bueno, con estas palabras y con estas imágenes, ahora también las nuestras, bueno, nos despedimos para la semana que viene, que volveremos a empezar otro ciclo de... Sí, seguiremos hablando seguramente de errores, de miedos y de dificultades personales y emocionales. Así es que manteneros atentos y atentas. Gracias por haber estado ahí, por compartir cada vez más, de escribir vuestros comentarios, porque eso es lo que hace en realidad, ¿no? Que se enriquezca y que estos directos sean diferentes cada día. Y aquí estamos para compartir con vosotros nuestro trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao. Gracias, Chao. Un besito. Os dejamos aquí el resumen final. Chao. Chao.